Estamos partiendo el sentido común a esta hora de la tarde. Son las 6 de la tarde de este lunes 28 ya de noviembre. Estamos terminando el 11º mes del año, estamos instalados haciendo el programa aquí en FM El Conquistador con don Patricio Gajardo Lagomarsino, lo que es para mí un honor y un gusto. ¿Cómo estás, Pato? Buenas tardes, gusto saludarte. Igualmente, Juan José, un gusto. ¿Cómo va la vida, don Pato? Estábamos... Qué bueno. Estábamos comentando con Pato y estábamos bien impresionados por una imagen que pudimos ver los dos, aparentemente, pero que se ha viralizado y seguramente muchos de ustedes que nos escuchan la han podido ver, que tiene que ver con dos niños en el centro de Santiago, uno en particular que se enfrenta a un adversario, a alguna persona rival por intereses comerciales de venta ahí en la calle, venta callejera, comercio ambulante. Y este niño, que no debe tener más de 10 años, con un cuchillo, un largo cuchillo en la mano, defendiendo sus intereses, en fin, mucha gente con mucha pena viendo ese video, Pato, ¿ah? Es terrible. Más que yo la sensación con la que me quedé yo, no sé si los auditores lo habrán visto, es que más que esta crítica a la autoridad, ¿por qué no hacen nada? Qué sé yo, estamos pasando una etapa adicional, distinta, que es, oye, ¿qué nos pasó? Qué triste lo que se ve. ¿Ah? Es una cuestión más emocional, diría yo, que de análisis racional. Por lo menos la reacción que me tocó ver a mí. ¿Ah? Qué duro la imagen. Es duro la imagen y yo creo que se va a viralizar después incluso en los canales, porque hasta ahora ha estado muy fuerte en las redes sociales y se produce, fíjate que un día en que hay una crítica muy fuerte de un exalcalde de Santiago, justamente Jaime Rabinet, en Ex Ante, hay un artículo ahí de él, una entrevista que él da, que él se siente, digamos, o sea, terrible y hace una crítica muy fuerte a la alcaldesa Iracy Hasler, porque según él ha destruido Santiago, ha sido la peor gestión que se ha visto digamos, en la historia de Santiago. No había nada parecido. Y esta imagen se produce. Y estamos hablando de Agustina con el Paseo Ahumada, porque uno podría pensar, es como en pleno centro y en la zona como más incluso sofisticada, así digamos, de Santiago, en términos de uno pensar que es una zona que tiene un mayor control policial, etcétera, más que otras que están en Calle Puente, que ahí se ha transformado en una verdadera feria, pero Ahumada con Agustina, o sea, pleno centro comercial y bancario y de empresa, etcétera, o sea, es dramática la escena por los dos niños, porque hay dos niños, Juan José, y con cuchillo. Y ponte que les claven el cuchillo a alguna persona o a algún... no, son niños extranjeros, ¿eh? Son niños migrantes, además. Sí, claro. Es que entonces tenemos un problema, bueno, uno, el tema de qué está pasando en Santiago Centro, que Santiago Centro se está transformando en una zona invivible y uno cuando pasa da pena y eso es real. O sea, yo viví toda mi juventud, mi niñez, en Moneda con Camin. Así que para mí Santiago Centro era como mi patio. Entonces, y uno se arreglaba para ir al centro. No podía ir al centro como cualquier cosa, pero era como mi patio. Era muy cerca de mi casa, yo caminaba ahí y te lo juro, y a mí siempre me gustó mucho el centro, encontraba que tenía vida, era especial, he tenido oportunidad de trabajar en el centro también, pero no, es algo dramático, honestamente. Sí, fíjate que yo concuerdo contigo con la morriña, con el echar de menos, con el recordar con qué hablas respecto al Centro Santiago. Me tocó también, siendo estudiante, vivir y traquetear mucho por el centro. Y yo concuerdo, fíjate, que la gestión de la alcaldesa Hasler a mí me ha tocado ir al Centro Santiago por varias razones en los últimos 2 o 3 meses, particularmente con alguna frecuencia mayor que en meses anteriores. Y de verdad es una cuestión emocionalmente muy dura verlo, porque efectivamente de ese centro que era de interés, era vital, ¿no es verdad? Tenía tantos rincones tan conocidos y reconocibles para ti, para mí, para tantos chilenos. Sí. Hoy día no hay, queda muy poquito. Tú en cada cuadra ves 4, 5, hasta 10 en algunas cuadras con más problemas, locales cerrados, con las cortinas abajo, con
con la actividad deteriorada, probablemente irreversiblemente, sin que nadie haga nada. Y yo estoy muy de acuerdo con el exalcalde Rabinet, exministro también, a propósito sí, de la ineficacia de la gestión de esta alcaldesa. Además, ella representaba, era como una suerte de emblema, Pato, de una cuestión que era interesante de mirar, creo yo. Que es que, como ella, hubo muchos alcaldes de izquierda o de izquierda refundacional jóvenes que representaban una nueva generación de autoridades edilicias, en particular, en ese caso. Y estaban llamados a mostrar un nuevo rostro de la política y la administración y estaban llamados además a responder, a demostrar que podían hacer bien la pega. Y eso no ha sido así en el caso particularmente de la alcaldesa Hasler, pero tampoco ha sido así en la alcaldesa Ñuñoa, tampoco ha sido así particularmente en el caso del alcalde Maipú. Y así, en Valparaíso. En Valparaíso, ¿Para todo lo contrario. De verdad, entonces ahí hay una cuestión que sí yo creo que siembra una potencial esperanza, en mi opinión. Porque cuando uno vive en una democracia, bueno, estas cuestiones son reversibles. Es que esa es la pregunta, Juan José. Con el palito, con el voto, ¿no es cierto? Es que sabes lo que pasa, esa es la pregunta, porque fíjate tú que hace poco tiempo atrás, con la anterior administración independientemente, pero que particularmente en la Plaza de Armas, estoy hablando antes del estallido, que eso, porque esto va más allá del estallido, esto es un proceso de decadencia que es paulatino y constante, como que pareciera ser que incluso se buscara intencionalmente, porque es un proceso de decadencia absoluta de lo que fue el centro cívico de Santiago. En la Plaza de Armas había instalado, había habido una remodelación muy bonita, con restaurantes, con mesitas, o sea, la Plaza de Armas se estaba haciendo habitable, vivible, y era un encuentro, si uno quería encontrar la identidad chilena, estaba en el Paseo Humada, con toda la diversidad que implica. Y hoy día, bueno, claro, podemos ver la diversidad, pero una diversidad violenta, agresiva, que la gente tiene miedos y evidentemente las oficinas se están trasladando a otras zonas. Es increíble pasar por Ahumada y ver oficinas en arriendo, etc. No, y súmale la frase de Oscar Landerreche, esta de que habló justamente frente al tema previsional, pero habló una frase muy cuñera, pero muy buena, que el día domingo que dijo, bueno, yo no sé si van a ser capaces de sacar una reforma previsional si no son capaces de sacar las carpas que están frente a la moneda. Estamos hablando de gente instalada viviendo en Santiago Centro, en la principal avenida, ¿no?, de la ciudad. A mí me parece re interesante Oscar Landerreche en general, como discurso, como persona, como potencialidad. Potencialidad, es un hombre de verdad bien interesante que hay que escuchar. Representa a la centroizquierda, viene desde la centroizquierda con una mirada muy cruda, muy ruda respecto a lo que están haciendo las actuales autoridades. Pero además es un tipo con mucho fundamento, con mucho estudio, con mucho fondo intelectual, con mucho fondo filosófico, práctico, es una economista. A mí me parece de verdad te voy a decir una cosa, yo lo estoy mirando hace mucho rato a Landerreche y me parece que de los políticos chilenos que tienen potencial está en la primerísima fila. A mí me encantaría que él tomara un protagonismo más relevante. Yo no comparto particularmente su mirada del mundo en general, pero me tocó entrevistarlo desde que era, además, presidente del directorio de Codelco. Me pareció una figura muy interesante. Además, él escribió porque tiene otras preocupaciones distintas de la mera economía, ¿no es verdad? Tiene análisis filosófico, acercamiento, un hombre que vivió con su familia su exilio en Colombia, en Gran Bretaña, tiene una muy sólida formación intelectual, pero es un hombre que escribió un libro, ponte tú, La era de la posverdad o algo así, respecto al cual me tocó entrevistarlo. Entonces tiene otros análisis, otras tesituras, otras cosas respecto a las cuales le preocupan como ciudadano, y me parece bien interesante, además le agregan valor a él como figura. Así que no, yo, y lo decía yo creo hoy día mismo en la mañana, a propósito de Tomás Flores o Willy Díaz, que me comentaban en el programa de la mañana en la entrevista de Oscar Landerreche. Me parece que es una figura que hay que relevar y mirar con atención y yo creo que promover también.
A mí él escribió un libro incluso, algo así como El otro contrato, una cosa así, no me acuerdo el nombre exacto, pero que apunta a analizar el fenómeno del estallido social y cómo es necesario llegar a un nuevo consenso en la sociedad. Y como tú señalas muy bien, él tiene una mirada no solamente económica, sino que una visión integral de la sociedad y un bagaje intelectual muy potente. Él es socialista, a pesar de que hubo varias críticas a las frases que encuñó en la tercera y que señalaban incluso en las redes sociales cómo va a ser socialista ese personaje en forma muy crítica. Y yo creo que representa a un sector del Partido Socialista que yo creo que está dimensionando fisuras importantes. Recordemos que Óscar Landerreche votó rechazo y lo hizo explícito. O sea, estuvo por el rechazo a la nueva Constitución, así que no es menor el dato. Oye, Pato, estábamos, a propósito de socialistas, tú me mencionabas una cuestión que tiene que ver con el proceso constituyente y la energía que tiene o no tiene. Yo creo que no le queda nada. Estamos, estamos iniciando el mes de diciembre, que es un mes que tiene otras lógicas absolutamente divergentes y no tienen nada que ver con el proceso constituyente. Y a propósito de socialistas, tú mencionabas a José Miguel Insulza, que dice una cuestión que a mí me sorprendió y a ti también mucho, que es que, mire, ¿sabes qué? Yo estoy disponible para aprobar cualquier cuestión que después lo ratifique en un plebiscito de salida. Exactamente. Sí. Es que lo encontré genial. Bueno, yo a Insulza siempre lo he encontrado increíble. El Panzer tiene sus salidas únicas. Y creo que cualquier cosa, dice, si es algo 100% elegido, yo apruebo. Si es elegido por el Congreso, yo también. No te olvides que una propuesta que en este contexto, como tú dices, me refiero temporal, que estamos a fines de noviembre, ya va a comenzar diciembre, y diciembre, como tú muy bien señalas, este país cambia, y después viene enero y febrero, que son 2 meses así de interreño, porque por mucho que en enero a lo mejor se puede avanzar algo más, pero hay un tema de... yo creo que la propuesta de Amarillo, que es la elección de todos los miembros de la convención por parte del Congreso, y con un número más reducido, que eso se puede acordar, porque todavía hay discusión cuántos serían los miembros del órgano redactor. Pero fíjate tú que yo creo que al final porque el tema de noviembre estaba determinado porque pensando en hacer un plebiscito para elegir a los miembros de la convención en abril, mayo, algo así. Bueno, si no se llega al acuerdo en estos días, en realidad la única propuesta como más realista va a terminar siendo la elección de los convencionales por el Congreso y asumir que eso es lo único posible, porque se va a estar pensando en un plebiscito de elección de constituyentes, que no le conviene por lo menos al gobierno, digámoslo derechamente, porque o sea, obvio. Al gobierno menos que nadie, porque te imaginas tú de que vamos a estar, todo indica que va a estar en una crisis económica más fuerte, el gobierno está con un nivel de respaldo cada vez más bajo, nada indica que eso vaya a mejorar sustancialmente. Y bueno, entonces en abril no creo que nos vamos a encontrar en un escenario muy diferente, yo creo que más complejo incluso, y por lo tanto un resultado de esas, un resultado de convencionales elegidos, digamos, puede ser otra gran derrota para el gobierno. Entonces, es que eso, yo creo que sería más un equilibrio que al Congreso. Sí. El gobierno le conviene más que lo elija el Congreso, pienso yo. Yo creo que sí, lo que vamos a empezar a ver, Pato, creo yo, es una retahíla de echarle la culpa a un sector al otro y el otro al uno, del punto de vista de por qué no está saliendo adelante el proceso constituyente, sin que ninguno de los dos sea capaz de sincerar las posiciones. ¿Y cuál debería ser la sinceración, creo yo, o el sinceramiento de la izquierda refundacional? No nos conviene, no vamos a enfrentar este proceso, no lo queremos ahora porque va a resolverse en un escenario políticamente muy adverso para nosotros frente a una elección que vamos a perder de convencionales, los temas que que están en disputa y que van a digitar la discusión en Chile en los próximos 40 años. Entonces, pero eso porque nadie en Chile tiene los pantalones para decirlo, nadie lo va a decir, pero esa es la realidad.
O sea, no les conviene, no lo van a hacer y punto. Y no tienen el coraje moral de decirlo. Nunca lo han tenido respecto de nada, menos respecto de esto. Entonces, bueno, eso es, pues. ¿Sabes lo que me pasa? Lo que ocurrió es que pasó la vieja. Se dieron cuenta, están intentando endosar el costo político al vecino, y ahí estamos, perdiendo miserable el tiempo otro poco más en Chile. Pero, bueno, Juan José, en mi opinión, por lo menos. Honestamente, yo no considero, a pesar de que las encuestas dicen que prefieren que sea mitad elegido, eso es lo que se plantea en términos de encuesta, pero la encuesta es una fotografía del momento. Y si tú examinas experiencias similares, por ejemplo, cuando se produjo en el plebiscito de Colombia el rechazo al acuerdo entre el gobierno y la FARC, el acuerdo de paz, o incluso en la transición española, fue realizada por grupos de personas que no fueron elegidas y después, porque en el caso del plebiscito de Colombia se rechazó el acuerdo de paz, cosa que nadie pensaba ni esperaba. Y bueno, no se hizo un nuevo plebiscito, sino que lo que se hizo fue llevar al Congreso y ni siquiera se plebiscitó lo aprobado por el Congreso, sino que el Congreso fue el que formalizó este acuerdo por la paz. Entonces, yo creo que, fíjate que, como tú dices, pasó la vieja, y al pasar la vieja, ya si llegamos a diciembre y no hay ningún acuerdo, que todo indica que va a ser así, bueno, la única posibilidad realista es que el Congreso asuma su responsabilidad, nombre una comisión redactora y que eso vaya al plebiscito de salida, como señalaba José Miguel Insulza, o sea, que él acepta lo que ve. Pero por supuesto. Pero ¿cuál va a ser el discurso frente a una alternativa como esa? La izquierda refundacional va a empezar con el contenido de que no está representado, estándolo absolutamente, el poder constituyente en el Congreso, de tal suerte que no tiene la legitimidad de enfrentar un proceso de refundación constitucional. Y es mentira. O sea, si en alguna parte está reflejada la democracia chilena, es en el Congreso chileno. En ninguna absolutamente. Otra parte. En ninguna otra parte. Entonces, y tampoco es un Congreso elegido hace poco tiempo, es decir, es un Congreso que tiene toda la legitimidad democrática, puede que no les guste a la gente que el Congreso esté mal evaluado, bueno, pero puede ser un mecanismo que demuestre que el Congreso sí es capaz de asumir su responsabilidad. Y en estos momentos, yo te insisto, tu frase es histórica, pasó la vieja. Yo creo que es muy difícil que en estos momentos se llegue a un acuerdo, y más encima que hayan interesados, a lo mejor por ambos lados, de hacer una elección, incluso de la mitad de los constituyentes, para una nueva convención. O como se llame. Lo que me pasa a mí había una carta, es que... Juan José, había una carta en el Mercurio que era muy entretenida de Fernando Moro, parece que era, que decía, por favor, señor director, que no haya una nueva convención, se lo pido, así, pero como rogativa. Me pareció tan buena. En serio. Bueno, veremos cuándo salta la... Ahora, el chantaje es el siguiente, Pato. O la situación, creo yo, como la estimo yo, que puede proyectarse de la siguiente manera. Es, mira, bloquear el nuevo proceso constituyente, generar energía social de tal suerte que se genere un nuevo estallido y volver al statu quo previo al fracaso, ¿verdad? Y yo no sé si los chilenos estamos en condiciones de pisar el palito de esa naturaleza una vez más. Me parece que hay que irlo advirtiendo ex antes, porque el único negocio, el único business, y por eso tienen infiltrado a las federaciones de estudiantes, es la vía insurreccional, y por eso usan a los niños para eso, desde la izquierda refundacional, el Partido Comunista y otros, en mi opinión. Sí. Entonces, pero fíjate ahí, fíjate que la encuesta de la UDP, que bien interesante, que salió el fin de semana, mencionaba los cambios que se producían, porque es una encuesta que hacen a los jóvenes, y justamente que cuestionan incluso las movilizaciones. Hay que recordar que el estallido social fue exitoso entre comillas, pero exitoso porque tuvo en su inicio un alto nivel de respaldo de la opinión pública. Es decir,
más allá de la capacidad de movilización que se produjo, incluso había un porcentaje al inicio que incluso validaba la violencia, no me acuerdo la cifra exacta, pero era como entre el 30 y el 40% de los encuestados validaban la violencia. Entonces estábamos hablando en niveles distintos, algunos validaban los saqueos, otros validaban las expresiones violentas frente a carabineros, etc. Pero eso es un porcentaje. Pato, ¿eh? Sí. ¿Ah? Bueno, eso se modificó en esta encuesta. Sí. Esta encuesta de la UDP mostraba un cambio, particularmente en los jóvenes, en términos de las movilizaciones sociales, la crítica a la violencia, etcétera. Y la valoración de ciertas instituciones, entre ellas Carabineros, o sea, que no deja de ser de que hay un punto de inflexión que se está produciendo en la sociedad chilena. Así que esa tesis que puede ser muy de la extrema izquierda, de la izquierda incluso más allá del Frente Amplio, que piensa en un nuevo estallido social como un nuevo camino, pero yo creo que la sociedad chilena está evaluando de manera distinta el proceso que estamos viviendo. Sí. Ojalá sea así, porque yo creo que estaba demasiado inyectado de ilegitimidad, Pato, a propósito de cómo que se gestó por la vía de la violencia. Eso es ilegítimo, reemplazando a la democracia por la vía de la violencia, validada por quienes hoy día son autoridad pública. Pero además, en el sistema electoral en virtud del cual se eligió la convención, en mi opinión, fue absolutamente legítimo, no solo por estar fundado ilegítimamente en la violencia, sino que además no era un hombre un voto, que es el corazón de nuestra democracia, ¿no es verdad? Así funcionamos, así nos hemos dado. Y de todas las democracias, y de todas las democracias, sí. Se metía la mano en la urna, en el fondo. Por supuesto, pero además tenía un elemento adicional que me pareció siempre muy preocupante, que es que era endosarle a una nueva constitución refundacional respecto del modelo, cuyo objetivo era refundar el modelo, endosarle algo que ese proceso no iba a poder otorgar, y se sabía esto ex ante, que era mejorar la calidad y condición material de los chilenos, sino que más bien todo lo contrario. Fue una mentira de principio a fin todo esto, en mi opinión, ¿eh? Entonces, era ilegítimo en su origen violento, en su origen electoral y en sus fundamentos ideológicos. De tal suerte que me pareció muy bien a mí, y completamente innecesario, además, pero me pareció muy bien el 62-88. Me pareció una expresión de un pueblo que al final terminó siendo sereno y sabio. Sí. Sí, así que... Un analista peruano decía: los chilenos nos enfrentamos a un abismo, porque ellos todavía están discutiendo en Perú, que a propósito que viene el presidente Castillo en Chile, en Perú están discutiendo si plantear o no una reforma constitucional a través de una constituyente. Entonces, un analista peruano señalaba que los chilenos nos acercamos al abismo, miramos al precipicio y retrocedimos. Yo creo que algo de cierto hay en eso, es decir, la constitución tan maximalista, tan ideológicamente, digamos, realizada y sesgada, de alguna manera era un corsé, el mismo corsé que a lo mejor había puesto Jaime Guzmán en su momento con la dictadura militar, el mismo corsé de que todo lo que viniera después no se pudiera salir de determinados parámetros que determinaran que había límites. No olvidemos que antes de la reforma de 1988, del 89, perdón, no me refiero al plebiscito del 88, el plebiscito constitucional del 89, que se hicieron 54 reformas, la constitución del 80 planteaba una democracia protegida, que esa era la finalidad de la constitución, y se hacen 54 reformas en el plebiscito del 89, que todo el mundo se le olvida que existió un plebiscito del 89, pero un plebiscito muy importante. Fue muy importante y le significó una pelea muy grande a Elwin, que iba a ser presidente, líder de la coalición con la disidencia interna socialista que estaban recién rearmándose en esos años, ¿no es verdad? ¿Te acuerdas el dolor y el quiebre entre socialismo y democracia cristiana a propósito del 73? Bueno, y Lagos le plantó cara a Elwin y se quebraron ahí un poco las confianzas a propósito de esa negociación, pero fue un plebiscito muy significativo con modificaciones bien importantes, como dice usted. Muy importante. Vámonos a, si les parece, 6:26, 27, vámonos al corte, a la pausa, regresamos en minutillos con más al sentido.
nosotros. Canal 31, lo que todos queremos ver. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros. Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya, estamos de vuelta con el sentido común. Son las 6 de la tarde con 32 minutos. Ya estamos con don Patricio Gajardo. Pato, no, estábamos tentados los dos con ganas de hablar del tema China por esta cuestión de COVID-0 y lo que ha estado pasando a propósito de... Mira, en la mañana alguien me decía, a mí me gusta el cine sofisticado, las películas como con alguna textura, pero también me gustan las películas básicas y alguna vez me hice fanático, hace muchos años de la saga Rocky. Y hay en una de las películas de Rocky... Es muy buena la saga Rocky, sí. En una de las películas de Rocky, va Rocky a pelear a Moscú o a Rusia, no sé qué parte. Claro. Y con Iván Drago, que era un rubio gigante, qué sé yo. Gigante. Y en algún minuto Rocky, con todo adverso, qué sé yo, que es la lógica básica del argumento, le empieza a dar vuelta a la pelea y le empieza a pegar al ruso, de vuelta. Y el premier ruso empieza a mirar con cierta preocupación, que estaba presente en la pelea, a su ministro, el gallo que tenía a cargo de la pelea para que la ganara, por supuesto, el ruso. Entonces yo me imagino, a propósito de lo que pasa en China, que Xi Jinping debe estar mirando a su ministro de seguridad con cierta preocupación. Te lo digo por lo que está pasando a propósito de las protestas por el COVID-0, que que vienen de hace un rato, pero que tuvieron un último gatillo a propósito del incendio que terminó con la muerte de 10 personas en esta China completamente encapsulada para contener la propagación del COVID, y que tiene como fundamento que sanitariamente China es un país particularmente precario, que tiene un estatus de vacunación comparado con el nuestro, por ejemplo, que es infinitamente peor. Son 1.400 millones de personas y si se les propaga el COVID, queda la escoba. Entonces, bueno, contienen de la manera que contienen las dictaduras, ¿no es verdad? Y hay una rebeldía llamativa, bastante increíble en una dictadura miserable como es la dictadura china, en mi opinión. Es que el tema ahí es como bien interesante porque digamos, los países entre los cuales está Chile, que han aplicado un sistema de vacunación masivo, a la larga la idea es poder convivir con el virus. En cambio, en China, la idea fue siempre COVID-0 y tener la capacidad, como la tiene una dictadura, de encerrar a la gente en su departamento, incluso si la gente sale, es capturada y llevada, digamos, a un centro. Esto partiendo incluso de la ciudad de Wuhan, que es donde partió el COVID. Pero lo increíble, porque se han estado haciendo análisis, Juan José, si esto podría generar un segundo Tiananmen, porque esto está pasando
en un país que, a diferencia de lo que muchos piensan, por lo menos el último congreso del Partido Comunista que se lleva a cabo ahora en octubre, hace nada, claro. Hace nada. Claro. La propuesta de Xi Jinping, aparte de la reelección permanente, qué sé yo, es el endurecer en la línea política, en disminuir las libertades de las personas, es decir, esta idea de que la economía de mercado que se embarcó con Deng Xiaoping en la década de los 70, con las modernizaciones, claro, hay que modificarla con un planteamiento ideológico más fuerte. Y por lo tanto, estamos viviendo una situación distinta al año 89, cuando se produjo el Tiananmen. Porque Tiananmen se produce con la movilización de estudiantes, en las cuales había una división al interior del Partido Comunista Chino, en el cual un sector estaba por un proceso de reforma similar. No te olvides que en el 89 se estaba viviendo la perestroika, las caídas de los muros. Claro, caía el muro, el 91 caía, claro. Claro. No, por supuesto. Entonces, había una división ahí en el Partido Comunista y se nota que ganó la línea dura de una represión muy fuerte, que nunca se ha sabido mucho cuántos muertos hubo en la plaza Tiananmen en Beijing. Y hoy día nos encontramos con un Partido Comunista fortalecido, con un Xi Jinping muy poco partidario de este tipo de manifestaciones o de dar la imagen de un país, que se desordena frente a las órdenes del régimen. Fíjate tú, no sé si tú vistes, pero seguramente sí, Juan José, las transmisiones de fútbol a los chinos mostraban a la gente en los estadios con mascarilla, y no están usando mascarilla en el Mundial, pero para los chinos mostraban que todos usaban mascarilla, para que no pensaran que en otras partes la gente no estaba usando mascarilla. Entonces, ¿te das cuenta lo ridículo que tiene finalmente todo eso, no? Lo absurdo, es como caricaturesco, ¿no? Yo en la mañana comentaba justamente la potencialidad de un nuevo Tiananmen en el programa en la mañana, de cómo partió, por ejemplo, cómo partió como fenómeno general la primavera árabe, con focos pequeños que fueron creciendo incontroladamente hasta hacer caer y matar miserablemente a dictadores de la zona. Y yo reflexionaba respecto de la perestroika, de la glasnost, y todo lo que ocurre cada vez que se empieza a abrir la apertura económica, se empiezan a generar mayores espacios de libertad, y a eso sigue inevitablemente, y hay muchas pruebas en la historia del mundo, la libertad o las libertades políticas. Y yo creo que Xi Jinping debe estar mirando ese fenómeno con cierta preocupación, porque efectivamente que hay muchas libertades, muchas más de las que había. Finalmente hay un triunfo de largo plazo, si tú quieres, con un interregno de Deng Xiaoping, que no le importaba el color del gato, sino que cazar a ratones, ¿no? ¿Verdad? Y esa era su lógica pragmática. Sí. Y ahora, yo marco una diferencia muy grande respecto a lo que pasó con la Unión Soviética, porque ese modelo se agotó porque fue incapaz de cumplir las promesas que había hecho, ¿no? ¿Verdad? Y sobre todo quebró económicamente, era inviable la dictadura soviética. Exacto. Los chinos hoy día, a diferencia de ese statu quo, son o amenazan al mundo con ser los nuevos líderes, ¿no? ¿Verdad? Y están muy saludables desde el punto de vista económico. Entonces yo no sé si es homologable, pero yo creo que de todas maneras Xi Jinping debe estar mirando así como de soslayo con preocupación a su ministro de Seguridad. ¿Ah? Yo creo que bastante. Y recuerda que en el mismo Congreso del Partido Comunista sacaron a uno de sus... un ex presidente de China, lo sacaron en forma bastante intempestiva y frente a las cámaras, cosa que los chinos son muy recatados, pero así que yo creo que el ministro de Seguridad, él estaría más que preocupado en torno a las sanciones que podrían venir. Porque estas cuentas se pagan, dices tú. No me cae la menor duda. En serio. Oye, ahora, Pato, la diferencia que hay, y quería dejarlo claro a los auditores, en términos de la modernización en la Unión Soviética en su momento y la modernización en China, que yo creo que ahí tuvo el gran talento de Deng Xiaoping, fue que las modernizaciones en Rusia
partieron por la parte política, cultural y no económica. Se hicieron pocos cambios económicos. En cambio, en China no hubo modernización en el plano político, ahí se mantuvo el Partido Comunista, el Partido Único, etcétera, y la modernización fue básicamente económica. Entonces, nos encontramos que el proceso fue evidentemente más estable y permitió a China entrar a competir entre los grandes, porque hoy día evidentemente le está haciendo el peso a Estados Unidos y en esta década va a competir probablemente de igual a igual con Estados Unidos en términos económicos, políticos y también militares, porque está avanzando hacia una competencia en ese plano. Cosa que Rusia, el heredero de la Unión Soviética, yo creo que está demostrando en Ucrania que en cuanto a desarrollo tecnológico, en cuanto a desarrollo de armamento militar, está muy bajo el nivel competitivo que estuvo en su momento cuando estaba la Guerra Fría. Pato, nos quedan poquitos minutos. No sé si tienes algo sobre el paro de los camioneros y la debilidad o no de la autoridad, y esto que en Chile cualquier cosa, la sensación es que cualquier cosa puede pasar. Todos hacen lo que quieren sin que paguen ninguna consecuencia por aquello. La debilidad de la autoridad, esto de que vayamos a pagar tú, yo y todos nosotros con los impuestos nuestros, el petróleo de los camioneros, que ya tienen suficiente, de algunos de ellos, que ya tienen suficientes prebendas para estar satisfechos, ¿no es verdad? Pagan infinitamente los impuestos que tú y yo cuando echamos benzina al auto. Les devuelven un porcentaje muy relevante los impuestos que pagan por el combustible, porque pueden descontarlo como un gasto, ¿no es verdad? Les devuelven, en fin, ¿para qué voy a escribir yo algo que ya todo el mundo sabe? Y desde ese punto de vista es una paralización que demuestra, creo yo, entre otras cuestiones, la debilidad de la autoridad, porque es una paralización abiertamente impopular, o de suyo impopular, que marca mucha diferencia entre chilenos todos y un grupo con privilegios que quieren más privilegios. Es que en ese sentido yo hago una evaluación. Yo te diría que en el caso de los mineros, perdón, de los camioneros del norte que plantean el tema de la disminución del impuesto a los combustibles a todos, no solamente a ellos, yo creo que ahí vieron una lógica política que va muy en lo que tú señalas, es decir, no es un privilegio para unos. Ahora, el tema... Pero eso fue, Pato, que la fueron arreglando al final, porque eso no era lo que ellos querían inicialmente, por supuesto. Yo lo tengo claro, pero el hecho, ¿sabes tú qué? El problema es el doble estándar, porque efectivamente tú ves un gobierno que me parece bien que haya dado una muestra de autoridad con respecto a los camioneros, porque tiene que hacerlo, pero eso que cada uno hace lo que quiere no es solamente en relación a los camioneros, o sea, se aplica la ley de seguridad del Estado, pero no se aplica la ley aula segura para los estudiantes de los colegios emblemáticos, no se aplica la ley en las macrozonas sur, es decir, las tomas siguen y aumentan, la inmigración está desatada. Entonces, cuando vemos que ese intento de establecer un rol del Estado en la cual ejerce su capacidad de establecer un orden legítimo, entonces, pero tiene que ser para todos, incluyendo todos los aspectos y todos los fenómenos, porque si en unos casos es atendible y no hay ningún problema, y en otros casos sí hay que aplicar mano dura, entonces ahí yo quedo con una sensación que no me gusta, honestamente. Yo preferiría que si vamos a aplicar mano dura, que sea una cosa coherente y que, bueno, se aplique mano dura. Claro. Y se establezca el orden con los camioneros, pero se establezca también con todos, y que se deje este país de vivir esa sensación que tú describes muy bien, de que cada uno hace lo que quiere, cuando quiere y sin pedir permiso a nadie, porque ahora las manifestaciones ni siquiera se piden permiso. ¿Te acuerdas que antes se pedía permiso? Ahora llega la gente, sale, se toma la calle, hace lo que se le ocurre y nadie pide nada, ni siquiera son autorizadas las marchas. Oye, Pato, parece que don José nos está indicando con su presencia que tenemos que empezar a despedirnos. Aquí yo me envuelo contigo, Juan. Oye, Pato, te saludan mucho porque ya estás con ambiente navideño, así que... así es. Te dicen cuidado con el gato que le puede botar el árbol, don Patricio. No, sí, el gato sube. Muchas veces bota el árbol, es verdad. Don Pato, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gran abrazo, Pato.
Ha sido un gusto. Un abrazo a ambos, Juan José y José. Que estén muy bien. Chao, José, chao, Pato, chao a todos.